Bienvenidos amigos a este subprograma La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día. Hoy día empezando una nueva semana, lunes 8, ¿no? Lunes 8 de septiembre. Y bueno, como les había prometido, hoy día vamos a hablar acerca de la Biblia. Nos toca hablar de Abraham, ¿no? Que en un principio era Abraham. Entonces vamos a explicar muchas cosas. Nos hemos demorado un poquito, nos hemos salteado porque después nos enamoramos del tema que dimos la semana pasada, que vimos que un día no era suficiente, después 2, después 3, y bueno, estaba espectacular, así de que tuvimos que dejar esta partecita, pero bueno, hay personas que conozco que de esos 4 temas que dimos la semana pasada se quedaron en la de lunes porque bueno, pues había que estudiarlo, hay que estudiarlo, no es una cuestión de, a ver, siempre repito eso, no es una cuestión de que, a ver, ¿y qué vas a dar mañana? Ah, hoy día no hiciste, Guillermo, te hiciste la vaca. No, hay que estudiar, hay que comprenderlo bien y después pasas a la siguiente y después pasas a la siguiente y de ahí van a ir dando sus frutos. Esa es la idea. Claro, muchas veces uno no lo comprende porque, bueno, no nos han enseñado, ¿no? Nuestras bases familiares o en el colegio, hasta incluso en la universidad, no nos dan para la espiritualidad. Y bueno, sin embargo, no tenemos que ir entendiendo de que aquí estamos para desarrollar esa parte etérea, esa parte psicológica, ¿no? Que nosotros todavía no entendemos muy bien, que tenemos que desarrollar lo que se llama la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad no es otra cosa más que la filosofía, que lo llamaron en algún momento, y que ahora pues es psicología, ¿no? Pero ya la psicología solamente se basa en un estado mental y nada más, pero bueno, en fin. Entonces, este tema de Abraham es bastante largo, pero he tenido que obviar unas partes. No la que me dejó un poco así, que tenía que seguir investigando, la que me dejó con algunas dudas. Incluso llamé a la doctora Inga Radeferfong para ver si es que me podía dar luces acerca de ese punto en especial, porque el resto sí lo pude desarrollar con total normalidad, pero bueno, en fin, no se pudo por ese lado, pero lo logramos, ¿no? Pero lo logramos, ya hemos podido entender con un poquito de sobreesfuerzo, ya no el esfuerzo natural ni normal, y entonces nos ha tomado más tiempo de lo que siempre nos toma descifrar la Biblia, ¿no? No es tan sencillo, no es tan fácil, pero a eso me refiero con estudiar, ¿no? A eso me refiero con estudiar, no es cuestión de leer. Yo les he dicho que yo ya de hace muchísimos años, siempre buscando a Dios, me leí 3 veces y medio la Biblia. Y evidentemente la leía nomás, ¿no? Y en partes puntuales me llamaban la atención y trataba yo de desarrollarlo y así, poquito a poquito. Así, poquito a poquito, así es la cosa, ¿no? El que busca, encuentra. El que no busca, ya hemos hablado, ¿no? El que no hace méritos, no está caminando, pues no va a encontrar nada, ¿no? Hay que hacer esfuerzos. Hay que hacer esfuerzos. Y entonces, ¿eso en qué me compensa? Porque uno puede decir, no, pero solamente para que sepas. No.
No, porque ese mismo esfuerzo que te lleva al sobreesfuerzo te va haciendo que tengas experiencia, te va abriendo ciertos tipos de rasgos psicológicos que en realidad no lo son, sino que es un despertar de la conciencia, y que de a poquito ya hemos hablado de que la conciencia es el mago de la lámpara de Aladino, que mientras más despierto esté, vas a tener mucho más facilidades para poder hacer de que este mundo sea mejor, gracias a ti, y vas a ir pudiendo desarrollar dones, virtudes, poderes, talentos, ¿no? Ahí está la cosa. No es que yo me estoy esforzando para nada, o así como mucha gente piensa, ¿no? Ya me muero y me voy al cielo. No, señor. El cielo, el infierno está acá. Claro que también existen los cielos, también existen los infiernos, pero acá es donde uno se va preparando. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso es de que al planeta Tierra se le llama la escuelita. Y así como nosotros tenemos escuelita, también hay otros planetas que también están en la escuelita. Por algo estamos en la materia, ¿no? Y entonces acá no se ha venido a sufrir. Eso es mentira, eso es falso. Acá todos nosotros tenemos un propósito, y ese propósito nos tiene que llevar. Entonces, mientras que más conocimiento tengamos, más beneficios vamos a tener. Mejor comprensión de la vida vamos a tener, y vamos a hacer cosas maravillosas y que se va a transformar en abundancia. Eso es lo que tenemos que ver. Esto de los decretos, de las manifestaciones, de la ley de la atracción, yo no digo que no existan. Yo jamás he dicho eso no existe o eso no te va a llevar a algún lugar. No, sino de que es como decir, esa ley está ahí esperando a la persona que se entrena, esperando a la persona que se prepara, pero no solamente intelectualmente, porque si tú te preparas intelectualmente, perfecto, está bien, así se empieza, así se inicia. Pero la realidad es que ese mismo conocimiento tienes que aplicarlo. Y esa aplicación va a hacer de que tengas una fuerza de voluntad que es la que va a desarrollar esa fe que mueve montañas. ¿Ves? O sea, una cosa te lleva a la otra y la otra a la otra. Está engarzado, está amalgamado, están agarraditos de la mano. Por eso es que yo siempre digo, la abundancia es como un perrito fiel que te sigue hasta la punta del cerro o a donde tú te vayas. Acá no hay con que hasta acá nomás, no. Entonces eso ya es inherente en ti, ya es un poder que tú has desarrollado, eso nadie te lo va a quitar. Y ahí tú te vas a olvidar de lo que es vamos a guardar pan para mayo, o tengo que ahorrar para la época de las vacas flacas, porque eso no va a existir. Eso no va a existir, eso existe en las mentes de las personas que todavía están crudas, están verdes, que aún no están preparadas. Eso es lo que uno tiene que ir entendiendo. Tú te puedes pasar un año sabático, que dice pues el sabático es que no haces nada, y ya has llegado a un nivel. Nadie te va a quitar ese nivel. Nadie te va a quitar ese nivel. ¿Ves? Y tú dices, no, pero si no trabajo, ¿cómo? Ya, es que eso ya no va a pasar. Eso sucede cuando tú Mira, ¿cuánta gente en nuestro país no trabaja y vive que de la mamá, que de la familia, que no sé qué, y no, todavía no hay trabajo, que todavía no consigo y se vuelven vagos? ¿Y acaso se han muerto? Yo no digo de que eso sea, que eso esté bien, yo no estoy avalando eso, pero ven, aún así la gente sigue viviendo, ¿no? Entonces no es que yo voy a dejar, estoy hablando de un nivel. Cuando uno ya está en un nivel, eso es bueno. Porque tampoco si vas a estar en un nivel, no vas a estar dejando de trabajar un año, pues. Eso es imposible, eso no es, no, porque vas creando habilidades y vas formando esa manifestación de la cual estamos nosotros hablando, ¿no? Entonces todo esto nos va a llevar siempre porque viene agarrado de la mano. El conocimiento viene agarrado de la mano de la abundancia. Y entonces uno comienza a ver que se comienzan a desarrollar circunstancias, eventos favorables a nosotros. Y entonces ya comenzamos a tener oportunidades que nos van a brindar una billetera llena, una buena salud, el amor de nuestra vida y sabe Dios qué más.
lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras, porque eso viene acompañadito, ¿no? Yo siempre decía a mis amigos que cuando les enseñaba en La Molina la meditación, siempre pues esperábamos a que sean 20 personas, y cuando yo empezaba a explicarles el método para poder llegar a tener una buena meditación, yo les decía, si ustedes han venido a utilizar la meditación para hacer plata, desanímense desde este momento, porque no van a hacer plata. Porque ¿qué tan importante es la intención? Si yo tengo la intención de aprender esto para tener plata, no va a venir plata, no va a venir dinero. Pero si yo tengo la intención de aprender a meditar, a desarrollarme, que eso implica que en cualquier momento comienzo a tener vestigios de poderes, de dones y de virtudes, ahí voy a tener abundancia, ahí voy a tener plata. Al revés. Es como cuando yo les digo siempre, cuando hacemos las ofertas del año, y les digo, vayan con la intención de ayudar a Guillermo. Ya, yo estoy dejando 100 soles, 50 soles, 200 soles, y no voy por la oferta. No voy por la oferta, voy a ayudar a Guillermo para que Guillermo también pueda ayudarnos, y así sea todos para uno y uno para todos. Entonces, cuando uno va con esa intención, eso se te multiplica. ¿Ves? Hay otras personas que van porque está barato, y entonces voy y compro porque está barato. Está bien, ganaste el doble, pero ahí nomás queda. ¿Por qué? Por la intención, pues. ¿Ven? Entonces las dos personas están haciendo lo mismo, pero a la vez no están haciendo lo mismo. Las dos personas van y dejan sus 100 soles, y las dos personas van y reciben lo que es por esos 100 soles. Pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque la persona que tuvo la intención de ayudar y de servir, eso se le va a multiplicar. Sabe Dios por cuánto, de acuerdo a su intención. Y el que va a ahorrar, bueno, recibió en ese mismo instante lo que se merece, y nada más. Hay una gran diferencia a pesar de que es el mismo símbolo monetario. Entonces uno tiene que ir entendiendo qué cosa es la vida. La vida en realidad hay que saber entenderla, igual que la Biblia. A la Biblia tú tienes que estudiarla con el espíritu de la letra. A la vida también. A la vida también. Y ahí es donde vas a ver que dos personas pueden hacer lo mismo, pero por la intención no es lo mismo. Y a uno le va a ir bien, y el otro le va a ir, bueno, pues va a encontrar lo que buscó. ¿Entiendes? Quiero que entiendas que esa es una base importantísima para poder seguir con este tema. Miren, yo ya estaba pensando, hay tantos temas maravillosos con este de la Biblia, que cuando se me trabó esta partecita, y yo dije, bueno, puedo seguir. Y estuve tentado a seguir sin tocar el tema de Abraham. Estuve tentado, ya lo había aceptado. No, ya no de una vez, porque ya mis amigos están esperando que yo dé el tema de la Biblia y no estoy cumpliendo. Pero después me pongo a pensar, no, si yo hago un esfuerzo mayor, yo voy a aprender y yo voy a saber, y eso me conviene también a mí. Y así que al final, después de estar ahí... sacando esa parte oxidada de mi cabeza, lo logré, y ahora lo van a escuchar, ¿no? Y nos va a beneficiar a todos nosotros. Antes que nada, antes de seguir, quiero hacerles notar algo, que vamos a hacer una oferta para la semana, pero hay noticias, ¿eh? Hay noticias que yo sé que les va a encantar. Las ofertas son así. Vamos a dar el Silves con el Secan, con las cápsulas de moringa, de 134 soles a 100 soles. El Silves ya sabes que es para el hígado y la vesícula, el Secan es el muérdago en extracto líquido, y el moringa es en cápsulas atomizadas del frasco de 50 cápsulas, ¿ya? De 134 soles a 100 soles. Nuestros efervescentes que tenemos 4, ya sabes tú, ya de moringa, de curarina, de muérdago, de abuta, que cuestan 30 soles, 2 por 60 soles, te vamos a dar 3 por 60 soles, ¿ya?
3 por 60 soles, te regalamos un efervescente. Y el Ultra C, ustedes saben que el Ultra C es la maravilla de las maravillas, ¿no? Uy, con eso, con el Ultra C y el Cancur, ya sea el ácido o ya sea el alcalino, estamos resolviendo un montón de problemas. Y hay gente que ya prácticamente con esas dos, ya prácticamente, no digo que siempre, prácticamente resuelven casi todos sus problemas de salud. Porque es para... Nosotros tenemos pues los colágenos, que es el 30% de nuestro cuerpo, se basa en el consumo de vitamina C y prácticamente nosotros no consumimos las cantidades adecuadas. Y aparte, hay gente que le afecta la vitamina C ácida, entonces para eso tenemos la alcalina. Y ahí la mayoría de la gente que anda estresada, con la alcalina solucionan el problema del estrés. Y el Cancur, que nos está sirviendo para las mitocondrias. Las mitocondrias son fundamentales, es el núcleo, es la base de las células principales, y además son los transformadores de energía. La ciencia dice que son los generadores, que ahí se genera la energía. Eso no es cierto. Siempre yo voy a insistir de que son los transformadores de todo lo que es de todo lo que es universal, cósmico, astral, solar, crístico. Todo eso ingresa a nosotros y se transforma por intermedio de las mitocondrias. Son energías. Y esas energías se meten a nuestras partes sexuales, reservándose para trabajar, porque las energías cósmicas son las energías sexuales. Eso es lo que hay que entender. ¿Y quién es el responsable? Los riñones y las mitocondrias. Los riñones son los administradores de esa energía. Entonces, ¿quién es el que ayuda y quién es el que colabora para poder hacer que haya mayor cantidad, más despliegue de mitocondrias? El Cancur. Porque las mitocondrias, su alimento principal, y son básicamente eso: citrato de magnesio, citrato de potasio y sodio. Y eso es lo que tiene el Cancur. Pero miren, el Cancur, aparte de todo eso, tiene curarina, que toda la vida, bendito curarina, cómo nos ha ayudado en la época de la pandemia y cómo nos sigue ayudando como protector y como antibiótico. Pero ahora, como estamos viendo que eso está bien, pero también vemos que hay gente, y eso es la gran mayoría, que sufren del hígado a pesar de que no tienen noción de que sufren del hígado. ¿Por qué? Porque el hígado nunca duele. El hígado duele solamente cuando ya hay cirrosis o hay pues una enfermedad fuerte como la hepatitis, por ejemplo, ¿no? Ahí nomás te duele porque se inflama y ya te está pidiendo auxilio. Pero es un órgano tan noble, ¿no? Y entonces uno muchas veces no se da cuenta que, ¿no? Porque nosotros los peruanos estamos muy mal acostumbrados. Creemos que tenemos que actuar cuando algo nos duele. Y eso nunca prevenimos, no es así. Entonces, ¿qué es lo que he pensado yo? ¿Qué es lo que he hecho? Hemos sacado licencia para sacar otro tipo de Cancur, mejor dicho, la base principal, ¿no? Citrato de magnesio, citrato de potasio, el sodio, que ese es el núcleo de la mitocondria. De eso nada nos va a mover, ¿ya? De eso nada nos va a mover. Pero en vez de ponerle atomizado de curarina, le vamos a poner atomizado hepático, abuta. Y otros componentes. ¿Por qué otros componentes? Porque ustedes saben que la abuta pues es amarga y a la gente, yo no sé, por más que te haga bien, no lo consumen porque quieren tener el sabor de una dulcería, de una chocolatería. Bueno, pues estamos mal acostumbrados. Entonces por ahí hemos hecho algo y estamos creando lo que ahora ya lo van a conocer usted como el green. Nuestro químico farmacéutico es la muerte para escoger nombres. El Green Mix Tea, ¿ya? El Green Mix Tea, bueno, aunque en un principio también el Cancur nadie le daba mucha bola, ¿no? Pero ya nos hemos acostumbrado al Cancur. Ahora se llama Green Mix Tea. ¿Qué significa? Que significa que es como el Cancur, que es citrato de magnesio, citrato de potasio, sodio. Ya, estamos hablando full mitocondrias. Y tiene hepático. Tiene un hepático atomizado. En vez de curarina, que es el Cancur,
el hepático atomizado. Te va a convenir, ¿ah? Es una maravilla. Eso es hepático y tú sabes que en el hígado empieza el sistema inmunológico. Si tú tienes mal el hígado, tu sistema inmunológico no va a funcionar como debe ser. Es algo así como la llave para que prendas el motor, el hígado. ¿Ya? Para que tu carro prenda, si no tienes llave no lo vas a prender nunca, pues. ¿No? Entonces, tienes tu llave y con eso arranca. Yo no te estoy diciendo que el motor sea la llave. Yo no te estoy diciendo que el hígado sea el que hace todo, no. Pero es la llave. ¿Ya? Entonces, por eso es que le estoy dando mucha importancia a las mitocondrias basado en el hígado. Anteriormente, con la curarina, las mitocondrias basado en antibióticos, en protectores. Ahora lo vamos a hacer basado en el hígado. Una maravilla. ¿Cómo se llama esta nueva maravilla? Green Mix T. Green Mix T. ¿Ya? Bueno, un poco largo para mi gusto, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hay veces también en Digesa no quieren dar licencias por el nombre. Anteriormente yo tenía mi muérdago y después me dijeron que no. Y ya tuvimos que ponerle Dagosan, ¿no? Tuvimos que ponerle Dagosan Plus porque ya no podíamos ponerle el nombre de muérdago. En fin, leyes. Entonces, ¿cuál es la oferta? Va a ser así. El Green Mixtape, que es nuevecito, que es el Cancur, pero en vez de curarina va a tener hepático, abuta, ¿ya? Y te lo voy a entregar junto, ya sea con el Ultra C ácido o ya sea con el Ultra C alcalino. ¿Qué te parece? Cualquiera de los dos, tú escoge, porque tú ahora ya has visto, ya has comprobado, porque en un principio la gente se acostumbró y arrasó con la Ultra C normal, el ácido, y cuando salió el alcalino lo miraban como que no, mejor, yo estoy tranquilito, ya no quiero más aventuras. Yo estoy tranquilito con mi ácido, no, déjame en paz, déjame tranquilo. Y después ahora el alcalino es el que tiene más aceptación, pero siempre hay mucha gente que necesita el ácido, pues. Es diferente, ¿no? Porque el alcalino es más para enfermedades autoinmunes. El ácido es más para, por ejemplo, enfermedades con tumores, por ejemplo, porque es casi infinito para lo que sirve, ¿eh? Porque todo tiene vitamina C en cantidades. Si uno no tuviera aminoácidos, ¿qué son aminoácidos? Vitamina C, pero en una transformación, en una forma diferente. Esos son los aminoácidos. Hay 12 aminoácidos importantísimos, vitales, ¿no? Cuando yo te digo citrato de magnesio, ¿el citrato qué cosa es? Vitamina C, citrato de magnesio al 20%. ¿Qué significa? Que magnesio es 20% y la vitamina C es 80%. Si hablamos de potasio al 20%, entonces es el potasio al 20% y 80% de vitamina C. Y ojo, no es que yo estoy haciéndome en las importadoras de que compro vitamina C y le agrego vitamina C 80 y 20% le pongo de magnesio. No. Así es el citrato, su fórmula original. Así es. Vayas donde vayas, así es el citrato de magnesio, así es el citrato de potasio, que es lo que hace la naturaleza. La naturaleza es ese verde que tú le ves, por ejemplo, a las hojas de cualquier árbol o de cualquier arbusto o de cualquier planta. Ese verde, ya que es la clorofila, esa clorofila es de citrato de magnesio, citrato de potasio y sodio. O sea que no ves que nosotros evolucionamos de plantas a animales y los animales a seres humanos, y los seres humanos tenemos la obligación de convertirnos en dioses. Entonces la base está en la mitocondria, ¿ya? Entonces tienes para escoger. ¿Te gusta más el Ultra C alcalino? Llévatelo en oferta. No. ¿Me gusta más el ácido? Llévatelo en oferta. Esta vez la oferta es para las dos. No hay ningún problema. Te puedes llevar el Ultra C ácido, te puedes llevar el Ultra C alcalino. No hay problema, ¿ya? Y te lo vas a llevar
con el Green Mix Tea, que es como que te llevas el cancur, pero en vez de curarina, te estás llevando abuta o algo hepático. Y listo. ¿Cuánto te va a costar? Originalmente debería de costarte 100 soles, te vamos a dar a 80 soles el Ultra C, cualquiera de los dos tipos, junto con el Green Mix Tea, a 80 soles. Entonces te repito, Silves, Secan y Moringa de 134 soles a 100 soles, te ahorras 34. Los efervescentes, que cuestan 30 soles, 2 por 60 soles, en este caso te llevas 3 efervescentes por 60 soles. Y el Ultra C, ya sea de los dos tipos, cualquiera, el ácido o el alcalino, más el Green Mix Tea, el nuevo producto que vas a ver que te va a ayudar porque es, si el otro era digestivo, este es altamente digestivo. Ya de 100 soles a 80 soles. Ya sabes que todo esto es en Girón, Las Camelias 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313. Y al 940-150-343. 940-150-343. Nosotros atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes. Y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ya sabes que las ofertas te van a llegar hasta el día viernes. Hoy día lunes 8, ¿no? Lunes 8 hasta el día viernes. 8 de septiembre, por si acaso. Ya. Listo. A ver, no me olvido de nada. Espero no olvidarme de nada. Bien. Ahora sí. Vamos a empezar, para desarrollar esto, vamos a empezar hablando de los evangelios. Siempre nosotros hemos estado hablando que cuando tengas tu libro es preferible la traducción de Casiodoro Reina y Valera, que son dos personas, dos traductores. ¿Por qué? Es lo mejor, es lo que más se asemeja, es lo que más se acerca. No es completamente exacto porque hay que ver que en el hebreo es diferente. Hay palabras que no existen en el vocabulario español. Entonces por ahí como que pasan cosas, ¿ya? Entonces por ahí tenemos una cierta desventaja. Otra, en 1945 se descubrieron los evangelios apócrifos. Le llamaron apócrifos como que quien dice, vamos a descubrir, vamos a ver si es que es de verdad o es de mentira. Los maestros ya habían hecho ya esto porque sabían que esto iba a pasar, que eso iba a pasar, porque acuérdense de que mutilaron y en la época del Kali Yuga mutilaron a la Biblia y la cortaron, y al que le encontraban una Biblia lo acusaban de ser un brujo o una bruja y lo mataban, ¿no? La Santa Inquisición Santa, ¿no? La guerra de las cruzadas, todo en nombre de Dios, muerte, 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 en fin. Entonces, y también en ese entonces cortaron e inventaron cosas de la Biblia. Felizmente, de que eso lo tienen ellos bien señalados como en su Biblia católica, ¿no? Pero ahora bien, entonces esos evangelios apócrifos fueron encontrados en 1945 y le pusieron ellos mismos apócrifos, se los llevaron a su casa y dijeron, no se preocupen, vamos a ver si son de verdad o no son de verdad. Ya estamos en el 2025 y hasta ahora siguen llamándose evangelios apócrifos. Eso fue hasta antes de que naciéramos muchos de nosotros. Ya, entonces, escúchame, nosotros tenemos los 4 evangelios, ¿no? Nosotros solamente tenemos los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Pero hay más, escúchame. Acá, por ejemplo, Roma rechazó a los evangelios de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de Valentino, que es lo que actualmente usan la Pistisofía, las personas que saben. El evangelio de María Magdalena. El evangelio de Judas. Judas no, porque aparece un Judas en la Biblia, pero aparece un Judas de un par de hojas, 3 hojas creo.
pero no es el Judas Iscariote, el ungido, porque Judas Iscariote ha sido el mejor, el más alto discípulo de Jesús el Cristo. Entonces, esos evangelios, hay el evangelio de Judas Iscariote. Hay el evangelio de Pedro, imagínate, alucina, y no está en la Biblia. El evangelio de Nicodemo. El Nicodemo que fue el profesor de Judas. Hay el evangelio de Pablo, ¿ya? Hay el evangelio de los egipcios. Hay el evangelio de los hebreos. Hay el evangelio de la verdad. Hay el evangelio de los 12 santos. Entonces uno muchas veces dice, Guillermo, ¿y cómo es que tú estudias? ¿Cómo es que tú sabes? Bueno, pues es que hay que leer de los evangelios apócrifos. ¿Y cómo lo consigo? Ay, cómo te gusta tú el agua masticada. Sino que eso es como para que tú entiendas cómo se maneja la sociedad, el sistema. Yo toda la vida le voy diciendo, la sociedad, el sistema es otra cosa, no es lo mismo. No es lo mismo que la vida. No es lo mismo que la escuelita, pero está mezclado, sí, pues, pero hay que saber entender qué cosa es el sistema y la sociedad y para qué ha sido creado, qué son los alimentos que nosotros tenemos, qué cosa es la televisión, qué cosa es el cine, qué cosas son los deportes, qué cosas son las modas, qué cosa es el dinero. Nos hacen creer que el dinero el dinero es energía, hombre, el dinero es lo que te corresponde, no es que te vas al banco y ya. Eso es el dinero, no señora, es diferente, eso estamos enseñando acá. Entonces uno tiene que ir despertando ya, pues, ya es tiempo ya de despertar, ¿ya? Entonces en ese despertar yo te tengo que señalar esto, ¿por qué? Es que para que entiendas de que han mutilado mucho, y entonces la lectura, si bien es cierto, la lectura de la Biblia se lee con el espíritu de la letra, esa mutilación no ayuda, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, los 11 años que se quedó Jesús el Cristo enseñando, 11 años después de resucitar, eso lo han mutilado, eso no está. En la parte de María Magdalena, no, dice que Jesús el Cristo no tenía mujer. María Magdalena era su mujer. ¿Cómo crees tú que los maestros llegan a la maestría? El hombre llega con la mujer llega con el hombre. Jamás se puede hacer eso solo. Eso es imposible, no se puede. Y cuando vienen los maestros vienen, ya toman cuerpo físico. Eso lo escribo yo en mis libros de La Raíz del Templo, que son 5. Eso los escribo ahí, que Lucio llega un momento en que vuelve a nacer en otro cuerpo, pero ya con la conciencia despierta, y el hombre está desesperado porque está ahí en su cuerpito de chibolo y ya quiere hacer su misión, pero no puede porque tiene que esperar. Entonces cuando ellos vienen y repasan. ¿Tú sabes todo el tiempo que se pasó Jesús el Cristo en Egipto? ¿Y por qué en Egipto? Porque en Egipto están los mejores maestros hasta el día de hoy, ¿eh? ¿Y en dónde están? Metidos dentro de las pirámides. Ahí hay escuelas. Hay un montón de maestros. Y lo primero que tienes que saber es para que puedas entrar. Pero si no hay puertas, sí hay. Pero si no hay puertas, entras en astral, pues. Entras en astral a la pirámide, sin ningún problema. ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú no vas a ir allá, pues, a tocar la puerta. Señor, por favor, déjeme entrar. No, yo ya sé el ritual de los guardianes. No, ahí tú tienes que si tú te desdoblas en astral, ya estás en algo, pues, ¿no? Ya estás en algo, ya no eres un extranjero, ya no eres un forastero, ya eres una persona ya que digna como para que se te pueda enseñar. Porque, ojo, uno quiere desdoblarse en astral y acá todavía nos falta aprender un montón de cosas, pero ya queremos aprender en el astral. Tampoco es así. Ya hemos explicado eso la semana pasada, ¿ya? Entonces, te tengo que hablar de Abraham. ¿Por qué? Porque ¿quién era? Oye, en Abraham hay un montón de iniciaciones. Montones de iniciaciones que nos van a dejar locos. Si nos pasamos de la hora, perfecto, pues no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, esas iniciaciones ya son de otro level, pues, ¿no? Ya esas iniciaciones ya es para cuando tú estás... ¿Por qué te tengo que explicar esto? Porque Abraham
es un maestro de la era, así como Noé era maestro de la era. Ya Abraham era el maestro de la era, era del maestro de la era de Aries. Así como Jesús era el mensajero, ¿no? El mensajero de Piscis. Así también hay mensajeros de Acuario y los mensajeros anteriores, ¿no? Como Noé, por ejemplo, y así. En fin, o sea, ¿qué quiere decir? De que eran los Cristos de esa época. Noé era el Cristo de esa época. Abraham era el Cristo de esa época. Jesús es el Cristo de nuestra época. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, que no era cualquier persona, pero si era el Cristo de la época y como que se viene, ¿por qué tiene que hacer iniciaciones? Tienen que hacer iniciaciones. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dar el ejemplo. No es que vienen nomás de frente y hacen milagros, no. En determinados casos puede ser así, pero esos maestros pasan como desapercibidos, pasan como que invisibles. No hacen una tarea. ¿Porque ustedes creen que Jesús no hace tareas? Jesús todavía sigue trabajando. Bueno, en fin. Entonces, ¿esto por qué te lo tengo que decir? Para que uno pueda entender qué significa. No es una cuestión de leerlo y que vino y que hizo su holocausto y que vino y que puso ahí su estante, su esfinge. No. No es así la cosa. Ya es, todo tiene su explicación. Entonces vamos a ir por partes, porque tú sabes que en algunos momentos voy a tener que estar leyendo. Y en fin, bueno, entonces hay tantas cosas bonitas, ¿ah? Acá, de verdad que hay tantas cosas bonitas. Empecemos con Abraham en el 12, ¿no? Abraham en Génesis, capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hay como 8 páginas, ¿no? De 8 hojas, que son 16 páginas, que siempre le dice, voy a hacer de ti una gran nación y voy a hacer de ti una gran nación. El Dios Jehová se lo dice a Abraham. Y entonces uno comienza a pensar de que esa gran nación y que eso es efectivamente que es la tierra. Ya hemos explicado que la tierra que le va a dar, que el país que van a hacer y que van a crear, tiene que ver también, muchas veces, puede ser una forma de decir, pero la mayoría de veces no es histórico, no es geográfico, sino que es una forma de decir etérea. ¿Ya? Eso es lo que, e interior, eso es lo que quiero que entiendas. Después en la misma 7 y 8 dice así, en la misma capítulo 12 de Génesis, 7 y 8 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y al oriente, y edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Ya? Y entonces, mira, y ahí nomás en el 9 dice, y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces uno dice, ya, le dio tierra. No es que le dio tierra. Cuando dice edificó un altar, significa le dio una iniciación. ¿Ya? Edificó un altar, y porque yo te he enseñado que cuando tú hables y digas, no, y él está y se fue al oriente, eso es para que se oriente. ¿Ves? Entiende, yo ya te he enseñado qué significa oriente. No es tan geográfico como uno puede creer, porque de ahí mismo nomás, escúchame, de ahí mismo nomás, al toque,
La que sigue, la 10. Abraham se va a Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar ahí porque era grande el hambre de la tierra. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que comienzan otro tipo de iniciaciones. ¿Ya? Otro tipo de iniciaciones. Entonces no es que se quedó en la tierra y nada más. Y ya te vuelvo a repetir, ¿por qué todo el mundo en ese tiempo se iba a Egipto? Porque ahí estaban los grandes maestros. Y porque, escúchame bien, y porque ahí están los grandes maestros. Y cuando te dicen erigió un altar, es que ya él había subido de nivel. Subió. ¿Entiendes? Subió de nivel. Esto es para que lo puedas entender, porque si no, te la vas a pasar de viaje en viaje y de monte en monte. Y de altar en altar, y se te va a hacer aburrido. Entonces uno tiene que ir entendiendo qué son las iniciaciones. Y ya sabemos, mucha gente no sabe, de repente los que no me escuchan seguido, no saben lo que son iniciaciones. Iniciaciones son pruebas. Son pruebas, por eso que se le da al iniciado. Un poco redundante, pero son pruebas que se le da al iniciado. ¿Para qué? Para ver cómo se desarrolla ante determinada situación difícil. Entonces, si fracasa, vuelve a repetir. Ya no hay altar. ¿Entiendes? Un altar es un poder, es un don que te van dando poco a poco. En la medida que vas pasando esas pruebas, esas iniciaciones, te van subiendo vértebra por vértebra. ¿Ya? Va subiendo la serpiente, sube la kundalini. Y entonces cuando uno va subiendo una vértebra, te dan un don, una virtud, un poder. Te pueden dar elementales donde pones el dedo, ahí, te puedes transmutarle el plomo en oro, que es verdad. Te dan la fórmula del plomo en oro. Tú puedes tener, yo puedo tener la fórmula del plomo en oro, y como no tengo los cuerpos existenciales, la fórmula no me va a salir barro. No me va a salir. ¿Por qué? Porque eso es solamente para personas iniciadas. Te pueden dar el don de esos elementales, te dan 3, te dan 5, te dan 7 en las iniciaciones, y esos te tienen que obedecer. Y tú los mandas a hacer tal cosa y te obedecen. Evidentemente que un iniciado solamente hace el bien, ¿no? Ya, después de ahí viene, y escúchame, estando ya en Egipto, en el 13 dice, a ver, espérate un ratito, estoy leyendo, ¿ya? Entonces dice, no, espérate un ratito porque estoy leyendo, ya. En el 13, ya nos pasamos al 13 de frente, sí, pues no me he equivocado. En el 13, mira lo que pasa. Y dice, subió pues Abraham de Egipto, escúchame, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguey, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Ya te voy a contar quién es Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguel hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí. Al lugar del altar que había hecho ahí antes, él invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Entonces tú dirás, pero ¿por qué qué tiene de importante? Sí, tiene un montón de importancia, porque mira, él regresa al altar, ¿ya? Él regresa al altar. Y entonces, ¿qué significa? De que sigue hablando de iniciaciones. Sigue hablando de iniciaciones. Y acá dice, cuando habla de la casa, espérate un ratito, ya, no me quiero hacer bolas. Cuando habla de Betel, habla de la casa de Dios, que significa en hebreo, y torre de fuego. Y menciona que regresa a Betel y regresa a Ahí, H-A-I. Y H-A-I, ahí significa ruina, o montón, o morir.
¿Eso qué significa? Significa que la persona que elimina defectos, la persona que muere, tiene riquezas y abundancia. Mira, uno puede parecer de que no, él se fue y volvió a regresar, y eso no significa eso. No significa eso, ¿ya? Por si acasito. Ya, entonces, y después en el 12, estamos hablando del capítulo 13, versículo 12, y dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ya, entonces Canaán, ¿qué significa? La tierra prometida. Mira, y aquí es la parte fundamental. A Abraham lo mandan a la tierra prometida y a Lot lo mandan a las llanuras y ahí bordeando el territorio de Sodoma. El desentendido, el que no sabe, va a decir, ¿por qué a uno le dan algo bien bonito y por qué al otro le dan algo muy feo? ¿Saben por qué? Porque ya van a entender quién es Lot, porque Lot es su familia, Lot es parte de él mismo. Lot es como decir, ahorita lo vas a entender, ¿ya? Lot es algo así como, ¿cómo te digo yo? Como la sombra de Abraham. Es como su doble etérico. Es como su personalidad. ¿Me entiendes? O sea, cuando hablan de Lot, hablan de Abraham, pero en su parte negativa. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que explicar esto? Porque mira, nosotros con nuestros poderes creamos a la ira, la envidia, la codicia, la lujuria y todo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ese cúmulo de defectos más la fuerza del espíritu, no del alma, sino del espíritu, hacen la personalidad. Entonces la personalidad es una parte negra de nosotros, que cuando uno va eliminando los defectos, esa personalidad va cambiando. ¿Por qué? Porque se va deshaciendo, se va corrompiendo, se va diluyendo, se va desapareciendo. ¿Ya? Ese es el fantasma, ese es el doble etérico, esa es la personalidad. Algunos lo llaman guardián del umbral. No te equivoques, no es ese. ¿Ya? Entonces, ese doble etérico pasa a ser como algo así como tienes que pasar por las tentaciones, por eso que estás al costado de Sodoma y Gomorra, pues por supuesto, ¿no? Eso es lo que hay que entender. ¿Ya? Entonces, es una parte de él mismo. Por eso es que en un principio de este tema te dije, estamos hablando de religión, estamos hablando de filosofía, estamos hablando de psicología. ¿Me estás entendiendo? Bien bacán es esto. Por eso es que me demoré. Porque después vienen cosas más brutales todavía, ¿no? Porque uno dice, ay, no te entiendo. Sí, es, por supuesto, pues porque no nos explican lo que es lo esotérico o leer con el espíritu de la letra, ¿ya? Y entonces en el 18, vuelve a lo mismo, ¿no? En el 18 dice, y Abraham pues, a ver, espérate un ratito para poder leerlo bien. Y Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. ¿Qué significa? Abraham se la pasa de altar en altar. No, significa de que volvió a subir. Por eso es que dice en el encimar. Volvió a subir en sus iniciaciones, ¿ya? Y cambió de lugar porque efectivamente no es el lugar geográfico, sino cambió de posición al subir sus vértebras. Porque nosotros tenemos 33 vértebras. Esas 33 vértebras se van subiendo al cuerpo físico, la del cuerpo vital, la del 33 del cuerpo astral, 33 del cuerpo mental, 33, y así.
Entonces, a eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere. Después, ya nos pasamos de frente al 14, el 11 y el 12. A ver, voy a cambiar un rato de hoja. Siempre tengo acá tengo mi papelito y tengo mi Biblia, pues, y tú sabes que la Biblia, pues, es ¿no? Y acá viene lo bueno. Y ya, el 11 y el 12, ¿no? Ya, a ver, ya, acá está, el 11 y el 12. Estamos en el capítulo 14, 11 y 12, y dice: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Ya, entonces aquí, de aquí ya prosigue otra parte que dice así: oyó Abraham que sus parientes estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Jobá, el norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y toda la gente. Entonces, ¿qué de importante tiene de que ahí los de Sodoma y Gomorra se metieron, y entonces cómo es que los liberó? ¿Cómo es que liberó a Abraham a Lot? Te voy a contar, ¿ya? ¿Qué significa esa partecita tan interesante que pasa muchas veces desapercibido? Ay, pobrecito, se lo llevaron a Lot. No. Tú sabes que hay una iniciación, hay diferentes tipos de iniciaciones para purgar, para limpiar al alma, para eliminar a esos defectos hasta la parte más íntima. Cuando hablan de la destrucción de Sodoma y Gomorra, uno dice gente mala, borrachos, alcohólicos, ladrones, que hay prostíbulos. No, señor. Cuando te hablan de Sodoma y Gomorra, te hablan de la misma recurrencia que estamos pasando hasta el día de hoy. ¿Qué es? Las personas, los gays, los homosexuales. Nosotros tenemos, a eso se refiere con Sodoma y Gomorra. Tú sabes que hay una prueba fuerte, fuertísima, para que por eso se dice sodomía, que es una aberración sexual. Entonces uno tiene que ir entendiendo algo. Mira, ¿por qué el homosexual? Ya sé que cómo van a reaccionar algunas personas. ¿Por qué el homosexual puede ser homosexual? Porque todos los seres humanos, el hombre, el XY, ¿no? Tiene el X, ¿no? El ADN X y el Y, así se le denomina. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el hombre tiene 97% de ADN masculino y un 3% femenino. La mujer tiene un 97% femenino y tiene un 3% masculino. Ya, de ahí es donde nace la homosexualidad, cuando hay una degeneración. Y entonces está en el ADN. ¿Qué, Guillermo? ¿Está en el ADN la homosexualidad? No, señor. No, señor. No es eso. ¿Por qué? Porque para nuestra evolución es completamente necesario tener ese tipo de ADN. La mujer no puede ser totalmente mujer para que pueda combinar con el hombre. El hombre no puede ser totalmente hombre para que pueda combinar con la mujer. ¿Me entiendes? Por eso, esa es nuestra naturaleza. Pero va a llegar un momento en que ese XY del 97% tiene que ser al 100%, tanto del hombre como de la mujer. Y entonces ahí es donde viene, ¿no? Porque uno tiene que ir eliminando hasta, ¿qué te puedo decir? Hasta las raíces del defecto. Entonces yo sé que mucha gente va a decir, entonces ahí Dios falló, que por qué nos da eso, que por eso es que ya yo me convertí, por eso es que yo me transformé. No, uno se transforma primero psicológicamente y después fisiológicamente, que ya después, que busques tu pretexto porque te gusta vivir así o porque eres así porque quieres, porque no funcionó bien, es así como el ladrón es ladrón porque quiere, el violador es violador porque quiere.
El asesino es asesino porque quiere. Entonces y el homosexual es homosexual porque quiere. Ese es el libre albedrío. Eso me hace acordar mucho a esa conferencia que di de que si Dios había inventado el mal, porque hablamos del árbol del bien y del mal, y yo le dije, sí, pues porque esa ley existe, y la persona se molestó con Dios. y se molestó con Dios porque según él Dios había inventado el mal. No, es que si tú metes la pata, por eso es que nos botaron del paraíso, comienza a transformarse en nuestra psicología. Y como nuestros instrumentos son para volvernos súper poderosos, para convertirnos en dioses, y después lo degeneramos, entonces ese es el problema. Entonces Sodoma y Gomorra es como decir, es la manifestación, ¿no?, del sexo mal hecho. No solamente de eyaculación, sino hombre con hombre, mujer con mujer, que ya de ahí ya no tiene cura, pues, la humanidad. Y ya, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que eso pasa, ¿no? Entonces no solamente es una cuestión de que a la personalidad la vas a eliminar, sino que tienes que eliminar en esas iniciaciones, tienes que eliminar esas partes que pueden dar que un germen de homosexualidad. Entonces te conviertes, ese XY, ahora eres X al 100% o eres Y al 100%, ya no es 97 por 30, o sea, hay que entender de que es algo así como nuestra escalera para poder subir, ¿ya? Y entonces esa parte se tiene que eliminar. Así como tenemos que eliminar nuestra personalidad para quedarnos limpios, de la misma manera tenemos que eliminar ese porcentaje del otro lado, ¿ya? Entonces ya queda claro. Ya te estás dando cuenta por qué me he demorado, ¿no? Ya. Acá ahora estamos en la 14 y en la 15, a ver, espérate un ratito. En la 14 y en la 15, a ver, que dice, liberó su casa. Ya, ahí mismo él dice pues que liberó su casa, pues, ¿no es cierto? Y entonces liberó su casa, ¿y cómo lo liberó? Con 300, el número que dio es 318, pero el 318... ¿qué significa? 3 más 1 más 8. 3 y 1, 4, y 4 más 8, 12. Liberó su casa, ¿cómo? Con sacrificio por la humanidad, ayudando a los demás. Esa es la forma, esa es la manera. Condolerse, tener misericordia de los demás. Porque esa es una parte importantísima de todo esto, ¿no? Y entonces de aquí nos viene... A ver, el 14, todo lo tengo acá apuntadito, pero se me hace un revés. 14 con 15, ya, con 14 con 17. Espérate un ratito, por favor. ¿Cómo no? Pues 14 con 17. Ya, acá está. Acá está la otra parte fundamental. Y dice la 17, para que no te pierdas. Ya, Melquisedec bendice a Abraham. Entonces dice, la 17 dice, o sea, estamos en la 14, en el capítulo 14 del Génesis, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaom y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Mira, dime una cosa. ¿Qué tiene que ver en la literatura, en la geografía, en la historia? ¿Qué tiene que ver el rey de Sodoma? Si andaban en bronca. Pero sale a recibirlo, ¿ya? Entonces, eso es para que entiendas la espiritualidad, lo esotérico del tema. Y es lo mismo que por ejemplo, los amigos de Job, cuando prueban la paciencia de Job, ¿no? Y vienen y le dicen, ya, pero mira, has perdido tu riqueza, has perdido tu mujer, has perdido tu salud, ya no. Entonces, esos son los malos amigos. No son los malos amigos, son los defectos. Y cada uno de esos 3 amigos tiene nombre. ¿Me estás comprendiendo? Está hablando de psicologías. Está hablando de... Por eso que yo siempre digo, oye, cuando tú piensas, estás escuchando, no es que estés pensando. Y ya tenemos que volver a repetir ese tema, de verdad. Porque cuando uno piensa... No es que tú pienses porque eres una lumbrera, ni yo, sino de que
es porque uno, ¿a quién escucha? Pues estás escuchando a tu padre, estás escuchando a tu Lucifer, estás escuchando a los defectos, ¿a quién estás escuchando? Bien, en fin, ya, sigamos. Entonces Melquisedec, y escúchame bien, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dijo a Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos son Dios primero. No es que necesariamente metes la mano al bolsillo y comienzas a sacar plata. No, eso es. ¿Ya? Y entonces, ¿quién es Melquisedec? ¿Y qué es Salem? ¿Qué es Salem? No, porque dice Melquisedec y rey de Salem. Melquisedec no es otra persona más que el rey, el maestro del mundo. Melquisedec es el maestro del mundo. Es el que se encarga de las lluvias, se encarga de la madre naturaleza, se encarga de que, a pesar de todas las cosas que hacen los 7.000 millones de habitantes, él corrige, él hace y deshace. Es el rey del mundo que está en el centro de la tierra. Y Salem es su reino. Salem es el mundo interior, pero a la vez es el mundo exterior. Y por eso, yo siempre he estado diciendo de que mucha gente vive, y acá en el mismo planeta Tierra vivía la gente en cuevas, pero en cuevas subterráneas, no en cuevas de afuerita, por encimita, como conocemos nosotros, no. Que, por ejemplo, 1 kilómetro más abajo, cuevas, como una ciudadela enterrada. Ya, ese es el reino de Salem. Y hay vida. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo bendice Melquisedec a Abraham, hace exactamente lo que pasó con Jesús el Cristo cuando él dijo: yo vine y ya dominé al mundo. ¿Por qué? Porque Melquisedec le da en las iniciaciones de Abraham, le da los poderes del mundo. Ya puede dominar al mundo, al aire, al fuego, a la tierra, al agua. Entonces, esa es otra iniciación, por si acaso, para que tú sepas, ¿ya? Todo esto es bien lindo. Entonces, ¿qué hace ahí el rey de Sodoma? ¿Te das cuenta? ¿Qué hace? Históricamente, geográficamente, no tiene ningún sentido que esté ahí, sino de que poco a poco te vas librando de tu parte negra. Esa es la referencia, a eso se va refiriendo. Por eso es que esto es tan complicado, ¿no? Entonces, ya después de ahí dice que en la 15, ahora nos pasamos a la 15, del 1 al 5, ya del 1 al 5 dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo yo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ese esclavo ya sabes que, bueno, ya sabes cómo tienes que tomarlo. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Cuando le dice que eso vuelve a ser otra iniciación, por eso es que le dijo que mirara hacia los cielos, que esa es su descendencia. Mirar hacia los cielos es el despertar, ya por si acasito. Después de aquí viene Abraham, esta parte que es bien bonita, que es la 17, ya ahora nos pasamos, porque si no, mira, ya nos hemos pasado de 1 hora y seguimos. La 17, que es Abraham
ya, Abraham, ya está. La 17, anda en la 17 al versículo 5, que dice así. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Ya? Y te multiplicaré de gran manera. Bueno, ya eso ya se sabe. Entonces, ¿por qué el Dios Jehová le cambia el nombre de Abraham a Abraham? Ustedes han visto que en el Vaticano, cuando viene alguien que se llama, pues, qué sé yo, Perico León, que se llama, y entonces, y de repente se llama, después cambia de nombre, y el nombre es Juan Pablo, por ejemplo, ¿no? O Santo Tomás, 13, o sabe Dios, cambian de nombre, ¿no? Pero eso es una reproducción burda ¿de qué? De lo que se hace en los mundos internos. Cuando a un discípulo le cambian de nombre, y todos nosotros tenemos un íntimo, todos nosotros tenemos un padre que está en secreto, cuando a uno le cambian de nombre es porque le están dando autoridad y le están dando potestad de dar el mismo nombre de su padre. ¿Por qué? Porque el hijo ya ha alcanzado el nivel de su padre que está en secreto. Entonces ya se hace uno con su íntimo, y entonces él le da autorización para que se nombre a sí mismo como su padre. Entonces a este Abraham le cambiaron a Abraham. Ya, ese es para que tú sepas. ¿Ya? ¿Y por qué me expreso así del Vaticano? En otro momento, ahora no va a dar, en otro momento te voy a explicar por qué, porque no es la santidad que uno anda creyendo, no es así. Entonces de ahí viene la 10 y dice, en la 10 dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esa circuncisión, porque habla también, ¿no?, que circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Pero eso significa, esa carne de vuestro prepucio significa el sexo, pero el sexo bien hecho. Ese es el pacto. No es que tienes que agarrar y cortarte un pedazo de carne del pene. No es así. No es así. Ese es el pacto que se tiene que hacer. Ya estas personas ya pasan para otro nivel. Ya pasan para otro nivel. Después viene que a Sarai, que es la esposa de Abraham, la cambian a Sara. Eso ya se sabe que así es la cosa, ¿no? En fin, y de aquí quiero pasar de frente al 19, a ver, estamos en el 18, espérate un ratito que tengo que buscar el 19. Ya, en el 19, 17, 24, dice así: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires hacia atrás, ni pares en toda esa llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego mejor, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia por haber hecho conmigo, dándome vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y he aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondieron: he ahí, he recibido también tu súplica de que has hablado. Date prisa pues, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Y entonces por eso fue que es llamado el nombre de esa ciudad Zoar. Entonces ya te expliqué que este Lot es su parte negativa, que es su doble etérico, ¿no? Y entonces aquí, cuando habla de escapar de Sodoma y Gomorra, ya te he explicado a qué se debe, ¿ya? Y entonces viene ya otra parte. Lot es la personalidad,
Y entonces acá ya viene ya la otra partecita que viene, que también es importantísima, ¿no? Bueno, acá tengo que hablarles. Ustedes saben de que, creo que para hacerla más corta, porque acá me estoy enredando un poco, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando a Adán le dice, cuando a Abraham le dice de que tiene que matar a su hijo Isaac? Entonces, esa es una parte ahí ya, que no se puede dejar pasar, ¿no? Entonces le dicen ya, el ángel de Jehová le dice a Abraham que tiene que matar a su hijo único y a su hijo bien amado, y entonces lo lleva a él al monte, y entonces y fueron con un asno. El asno significa la mente. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo llevaron al monte. Ya saben qué significa el monte, ¿no es cierto? El monte es el mundo astral. ¿Ya? Y en el monte agarra y lo pone ahí en una hoguera, y bueno, ya dispuesto a matarlo. De repente aparece el ángel y le dice: no, ya vio el Dios Jehová que has cumplido, y entonces agarra y saca a tu hijo de ahí. El hijo agradecido, y en eso ven por ahí a un becerro que estaba enredado, y entonces a un carnero que estaba enredado, y lo meten en holocausto, y ya está. Y ahí se quedó feliz de la vida, se quedó Abraham. Entonces uno dice: ay, pero ¿cómo va a hacer esas pruebas el Dios Jehová? ¿Cómo va a hacer? Acuérdate que fue en el monte, y si hay asno ahí, quiere decir la mente, y eso significa de que es en el astral, no ha sido en el físico. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese tipo de pruebas tan fuertes? Porque la prueba es que te viene, por ejemplo, un sueño, que es el monte. Te viene un sueño donde ese sueño, tú estás ahí, llegas a tu casa, y de repente tu hija, que es tu hija que es más cariñosa contigo, llegas y ves que hay un féretro y está muerta. Y entonces viene tu señora y te dice: murió María, que mira, y llorando. Entonces, si tú te pones a llorar: ay, mi hija, que no, que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pierdes, porque se desaparece toditito eso, y aparecen los maestros que están haciendo un show, un teatro, una mímica, porque estás pasando por una prueba en el astral, que es el monte. Y entonces, ¿por qué uno tiene que pasar esa prueba que uno dice: no, ¿cómo va a ser que mi hijo? No, es que uno tiene que entender que el cambio de percepción es universal. Y uno tiene que entender dentro de sí mismo de que la verdad es que uno es eterno, todos somos eternos, y que nadie se muere. Entonces, cuando tienes ese cambio de percepción dentro de tu alma, no es que te vas a reír porque se murió la hija, no, pero por lo menos tampoco no vas a tener pues esa espada en tu corazón de que se te murió la hija y qué dolor, tampoco. Tiene que haber un equilibrio ante eso. Entonces, cuando tú agarras y dices: no, pero ella es hija de Dios y no hay ningún problema, y comienzas a reflexionar qué es lo que pasa, entonces ahí pasaste la prueba. Por eso es que se dice: lo subieron al monte. El monte, yo ya te he enseñado que es el astral, no es físico, ¿ya? Y uno tiene que ir entendiendo de que uno es hijo del universo, que uno es hijo de Dios, que uno es, y que somos eternos, y que somos infinitos, y que nadie muere. Morirá el traje, morirá el cuerpo físico, se irá y volverá, esa alma vuelve a regresar. Cuando uno tiene metido dentro de sí mismo todo este tipo de cosas que son iniciaciones, bueno, ya entendiste lo que significa las iniciaciones, ya entendiste lo que significa la Biblia y qué es lo que trata de enseñarnos. Me he demorado más que nada por Lot, porque yo no comprendía muy bien, porque Lot hizo lo mismo, que ya te voy a enseñar para el día de mañana. De repente voy a hacer hincapié en eso para no hacer muy largo este tema.
te voy a enseñar qué es, ¿no? Entonces, pero creo que hasta el momento, por el momento, lo hemos explicado claramente y espero que te haya gustado, ¿ya? Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.